Mi nombre es Verónica Tute, yo soy doctora en Psicología de la Salud y el Deporte, soy ex jugadora de hockey, estuve 10 años en la selección mayor, fui una de las cimarronas. Tuve la suerte también de ser entrenadora, trabajé 10 años en distintos colegios y trabajé 19 años consecutivos en el Club Nacional de Fútbol hasta mayo del mes pasado. Y trabajo también hace 19 años en la Universidad Católica del Uruguay, donde dirijo la maestría en Psicología de la Salud y el Deporte, donde investigo qué es lo que le pasa a los deportistas de alto rendimiento y a los entrenadores que trabajan especialmente en el alto rendimiento. Entonces, en estos 20 años de recorrido de estudio, pude ver que hay variables que nos protegen, que hay variables que nos hacen ser magnéticos, atractivos, motivantes, y hay otros que nos apagan, hay otros que nos demotivan, hay otros que nos quitan energía. Y en esto les puedo decir, yo he tenido entrenadores que han sido inspiradores muy positivos y otros que han sido inspiradores para lo que no quería hacer, ni en mi vida, ni como deportista, ni como entrenadora. Cuando pensé en esto, a mí automáticamente se me vino el entrenador que hizo un cambio radical en mi vida, ¿no? Y de hecho cambié de deporte por esa figura. Entonces, algo muy importante de partida es conocer e identificar qué tenemos. Y yo les diría que lo primero que debemos tratar de conocer e identificar es qué tengo yo como entrenador. ¿Cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis aspectos a mejorar? Porque ese es el punto de partida. Así como hablamos, ¿qué cantidad de pelotas, de infraestructura, de chalecos tenemos? ¿Sí? ¿Y yo? ¿Qué tengo yo para ofrecer? ¿Qué tengo yo también para mejorar? Porque ese es nuestro margen de acción. Hay cosas que no podemos controlar y sobre esas le diría, es como el santo botón gastar energía, pero hay otras que sí tenemos mucho para hacer y quizá con pequeños ajustes. No todos vamos a ser magnéticos y tampoco eso debería ser nuestro propósito, que yo deslumbre, que yo deje huella. Hay gente, como dijo recién el compañero, que quizá ni sabe que fue tu entrenador inspirador, que ni se imagina en su vida por el tipo de vida que llevó, que pudo haberte marcado. Hay mucha gente que pasa y transita el camino sin tener idea que generó algo en el otro. Entonces, no es la meta que ustedes se pongan como objetivo ser magnéticos, sino empezar de alguna manera, a tener estos espacios reflexivos para darme cuenta quién soy, qué tengo y qué hago con todo eso. Entonces, esto no es que ustedes sean ni mágicos ni a todos les tienen que llegar, no va por ahí. Esto tiene que ver de alguna manera, es conocer qué recursos tengo, ponerlos a disposición y fluir con ellos. Que esta tarea no sea un costo, al revés, no es un costo emocional, sea algo que de alguna manera yo digo yo me siento como pez en el agua haciendo esto. Yo siento que este es el lugar donde tengo que estar. ¿Qué características tiene estos entrenadores magnéticos que además, esto no viene, no nacemos con esto se construye? Por lo tanto, si nosotros queremos mejorar aspectos nuestros en relación, sobre todo a las fortalezas que tiene que tener un entrenador, sepan que está el entrenamiento mental, que es para los deportistas y es para los entrenadores. Y lo primero que está es tener un alto nivel de inteligencia emocional. Y esto significa bancarse las emociones incómodas. Porque esto de que hay emociones positivas y negativas, les quiero contar que en realidad no. Las emociones como la frustración, como de alguna manera la angustia, la tristeza, la ira, son muy positivas a veces. Porque si yo no tuviera todo eso, capaz que me pasan por arriba o capaz que no reacciono frente a una situación muy adversa. Por lo tanto, puede ser incómoda, son molestas. No me hacen sentir bien, pero no son negativas. ¿Ah? Si a mí me están pasando por arriba en un partido y yo no me caliento y no me frustro, no tengo sangre en las venas. Ay, no pasa nada, la próxima sale. No, me hierve la sangre porque yo entreno todos los días, porque le dedico mi vida a esto y porque me están haciendo pasar vergüenza. Y eso yo no lo quiero. Entonces, la inteligencia emocional tiene que ver con adaptarme a las distintas situaciones y sobre todo saber en qué emoción estoy. ¿Estoy frustrada? Perfecto. No voy a decir, no puede ser que esté frustrada, no puede ser que me caliento. La siento y la atravieso. Hay 65 emociones que un deportista y un entrenador puede sentir en una sola competencia. Y acá tiene que ver con sentirla. Sí, mi cuerpo la sintió, estoy recaliente, tengo los cachetes colorados porque aumentó mi temperatura corporal, me aumentó la frecuencia cardíaca porque estoy sumamente activado, estoy en un polo sobreactivado. ¿Pasa algo? No, es reactivo la situación.
Lo que tengo que tener una técnica de control, como pueden ser los diferentes tipos de respiración que existen para poder manejar las emociones, y eso sí es un recurso que ustedes deberían tener muy aceitado, saber cómo activarse con la respiración y saber cómo bajar al polo relajado con otra respiración totalmente distinta. Esos sí son recursos que ustedes deberían conocer para poder controlar los diferentes tiempos y temperaturas de un partido. Generar confianza en el otro. Y a mí hay un concepto que me gusta mucho que es enraizar, que tiene que ver con generar que el otro se sienta sólido, confiado y que quiera estar ahí. Es como estable. Y lo más importante, esto no se ve. Quiere decir que capaz que ustedes están haciendo un gran trabajo, sienten un poco de frustración porque no es visible rápidamente, pero las raíces se echan para abajo, están bajo tierra. Y cuando están sólidas y cuando están fuertes es que dan ese empuje de flores. Entonces, si ustedes le dedican un tiempo a conocer a su equipo, a generar confianza, tienen que manejar la paciencia. Esto va a llevarles un tiempo, pero esto genera raíces que en determinado tiempo van a salir. Seguro alguno de ustedes está pensando, sí, pero si no me tengo resultados buenos, los 3 partidos, 4 me sacan a patadas en el culo. Es verdad. Por lo tanto, uno tiene que poder manejar, generar esto y también saber que dentro de la inteligencia emocional, en el deporte, los tiempos son diferentes al de la vida cotidiana. Por lo tanto, no es que, ay, me voy a tomar 2 meses para empezar a trabajar la confianza. No, pretemporada ya empiezo con este concepto. Con el mismo dinamismo que entreno lo físico, que entreno la técnica, lo táctico, también lo mental. Algo que es muy importante y es muy visible para los deportistas en relación a la variable comunicación del entrenador. Que haya coherencia entre lo que dice y lo que hace. Y en esto también es un aspecto en donde los entrenadores muchas veces muestran sus carencias, ¿no? Esto de no pasó nada, la próxima sale, vamos arriba que se puede. Hay una incoherencia total entre lo que yo estoy diciendo y lo que estoy haciendo. Y les quiero contar que dentro de la comunicación, el 93% del mensaje es comunicación no verbal y el 7% lo que digo. Por lo tanto, ustedes están muy pendientes en qué decir y no tan pendientes en cómo decirlo. Y ahí les digo, energía gastada al pedo. Yo lo voy así porque saben, 20 años de fútbol es energía mal utilizada. Yo tengo que pensar en pocas cosas, pero que mi cuerpo acompañe y la acción que yo tengo para poder mostrar mis emociones también estén entrenadas. ¿Sí? También yo sepa de cómo mostrar mi frustración para que mi equipo lo vea. Pero mostrar mi frustración no es descontrol, no es patear todo, no es empezarme a pelear con la hinchada, ni con mis compañeros, ni con el árbitro. Puedo tener conductas que muestren mi malestar, mi irritabilidad, pero que sean reactivas a eso. Y no entrar en incoherencia entre lo que digo y lo que hago. Claramente esto se une al estilo comunicacional, esto de ser claros, de ser positivos. Esto también depende del equipo. Hay equipos que no funcionan a mensaje positivo. No me da, vamos que se puede con el esfuerzo, enraizar. Hay equipos que funcionan con el desafío, con el reto y con la puteada. O sea, acá la psicología del deporte no les viene a dar recetas. Lo que les viene a decir es conozcan a su equipo. Conózcanse a ustedes y tengan en claro qué de ustedes puede responder a las necesidades de las individualidades que están ahí. Y eso no hay psicólogo que se lo pueda decir, porque ustedes son los que tienen el vínculo directo con los jugadores todos los días. Yo iba una vez por semana con cada categoría nacional. ¿Qué le puedo decir yo a ese entrenador que ese entrenador no sepa si los ve todos los días? Pero si los ve de verdad, si los mira de verdad, si está, pero está en otra o no conecta, claramente no sabe cuáles son las necesidades que tiene su equipo. Entonces, esto de la comunicación es, ¿qué necesita el equipo de cada uno de ustedes para reaccionar? Algunos necesitarán instrucciones técnicas, otros puteadas, otro ánimo, otro aliento. Cada uno de ustedes tiene que descubrir estas necesidades de su equipo y cómo su equipo funciona y reacciona frente a eso. ¿Mm? Y lo otro,
hay un tema que es importante y que esto no se da en otros trabajos, que tiene que ver con cómo tratamos al deportista como ser humano y cómo se tratan entre ustedes. Desde mi punto de vista, después de todos estos años en Nacional, hay una deshumanización del entrenador y del jugador de fútbol. Es una cosa. Se lesionó y decimos, se rompió. ¿Cuándo está pronto? Casi como si fuera el auto, la bicicleta o la moto. Un entrenador tiene un episodio que está mal y bueno, que se apure, que se maneje. Es como, ¿estamos hablando de personas o estamos hablando de cosas? ¿No? Esto tiene 2 partidos para mostrar lo que... Bueno, a ver, somos seres humanos que estamos desarrollando una tarea que implica determinada intensidad, como lo que decíamos hoy. Tenemos 3 pelotas, 4 conos. Sabemos las características que tiene el fútbol. Pero de ahí a destratar, de ahí a minimizar, de ahí a despersonalizar a alguien, es una gran diferencia. Entonces, pensemos a veces en cómo tratamos y qué decimos. Y para mí como deportista hay algo clave. A mí el entrenador me podía decir lo que quisiera sobre mi hacer, sobre mi desempeño deportivo, pero no podía tocar mi ser, mi persona. Donde dijera algo, yo era capaz de tirarle un palo por la cabeza, porque teníamos entrenadores que a veces te decían, dale gordita, mové. ¿Gordita qué? Me estás hablando de mi ser, de mi persona. Háblame lo que quieras, mejorar la técnica, agarrar de esta manera, pegar con más fuerza, sé precisa. Pero pensemos, ¿cuántas veces comunicamos y damos un mensaje que toca el ser, no el hacer? ¿Cuántas veces a ustedes, incluso sus entrenadores inspiradores, les dijeron algo que dañó su autoestima? No su autoeficacia. La autoestima es el amor que yo tengo sobre mí mismo. La autoeficacia es la capacidad de hacer las cosas bien. Cualquier ser humano nos puede decir cómo mejorar nuestra autoeficacia. Ahora, ¿tocar mi autoestima? ¿Destruirla? No. Entonces, piensen en cómo se hablan. Y algo más, piensen en cómo se hablan ustedes mismos. El autodiálogo. ¿Yo me doy para adelante? ¿Tengo templanza? ¿O yo soy la persona que más me boicoteo? Esto que decía, tu madre como ancla, pero antes que tu madre o tu padre, ¿qué te decís a vos mismo cuando estás en una situación adversa? ¿Y cómo me lo digo? Yo hay momentos que era mi peor enemiga y lo que aprendí por sobre todas las cosas es ser mi primer ancla. Es frente al error, templanza, como me abrazo, dale, vos podés, tenés todo para hacerlo. No pasa nada. Pero es como me mimo y hago como un gesto físico, no me abrazo, pero a veces hago como algo así, tranquila, pero no fue siempre así. Entonces, esto que decimos también para los demás empieza por uno mismo. ¿Cómo me hablo? ¿Qué me digo? Y después lo llevamos a afuera. ¿Cómo les hablo? ¿Qué les digo? Bueno, tenemos como 2 caras de una misma moneda. Una cara positiva, una cara que previene, que es el engagement. Son 2 palabras en inglés y no tienen una traducción clara al español. Es decir, como que podemos tener varias concepciones. El engagement se puede traducir como compromiso, como conexión, como inspiración. Y el burnout, que es la otra cara de la moneda, se puede traducir como estrés crónico, quemazón, desaparición de la motivación. Estas son como 2 posibilidades. Si una persona, un trabajador en el fútbol, está con engagement, no tiene chance de estar con burnout. ¿Por qué? Porque está de un lado de la cara de la moneda. Pero si tenemos un entrenador quemado, no tiene chance de estar conectado. No tiene chance de sentir pasión por el trabajo que está realizando. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que hoy se lleven? Que tengan idea de como los síntomas que tiene el burnout, porque además el burnout es una patología mental que tiene falta de conciencia de enfermedad. ¿Qué quiere decir? Que el que lo tiene no se da cuenta. Y quienes se dan cuenta son los otros. Entonces, si ustedes conocen algunos síntomas, pueden acompañar o pueden decirle al colega, no estás bien, no estás como siempre. Hay algo en que estás distinto y se ve tu malestar. No porque un día se calentó, sino porque es crónico, empieza a mantenerse en el tiempo.
Y así también podemos decirle a ese que contagia, a ese que viene siempre con esa energía que vos estás muerto y vos decís, pa loco, la verdad que yo te envío y estar cerca tuyo hace bien. Esa es la persona o el entrenador con engagement. El burnout, síndrome de estar quemado. ¿Qué características tiene? Bueno, toda la literatura científica coincide. 3 dimensiones. O sea, para que alguien esté diagnosticado de burnout, tiene que tener síntomas en 3 dimensiones distintas, ¿sí? La primera, que ahora yo después se las voy a explicar, se llama agotamiento emocional. Tiene el orden de aparición. Aparece primero agotamiento emocional. Después aparece despersonalización. Y después aparece reducida realización personal. Esto es la generalidad, a la gran mayoría le pasa este orden de aparición. ¿Puede que haya alguno que se salga de la generalidad? Sí. ¿Qué es lo que le pasa a la gran mayoría? Tiene síntomas en 1 o en 2 dimensiones, pero no en las 3. Pero además, nadie se enferma de un día para el otro y se instauró. Es un proceso de enfermar. Y si yo sé que empecé a tener características o síntomas en alguna de ellas, tengo que abrir mucho los ojos. Pero quienes más lo tienen que abrir son los otros, porque cuando yo estoy agotada emocionalmente, ni me doy cuenta que estoy agotada emocionalmente. Sin embargo, otro de afuera puede verlo. Entonces, ¿qué significa agotamiento emocional? Es un hastío, un asco, un cansancio por encima de lo habitual. Lo que yo hacía todo el tiempo, y a mí esto me pasó como jugadora de hockey. 10 años de mi vida entrené doble turno. Jamás se me pasó por la cabeza no ir a entrenar, ni por la facultad, ni por el trabajo, ni por mi novio. Y en determinado momento, del solo hecho de preparar mi funda con mi palo de hockey, con mis canilleras, me venía la angustia de pensar que al otro día otra vez tenía que ir a hacer lo mismo. Claro, me di cuenta eso cuando ya hacía casi 1 año que lo venía sintiendo. Es decir, que durante casi 1 año fue invisible. Pero yo ya sentía ese malestar y esto empezaba a tener un costo emocional que antes no tenía. Antes lo hacía así, ¿no? Pero no había, mi eje de vida era el deporte. El resto se acomodaba. Pero en determinado momento, esto empezó a dudarse. Entonces digo, pero ¿y qué pasa si no voy a entrenar? ¿Y qué pasa si tal? Pero en realidad todo este cuestionamiento ya venía hace un tiempo y yo no era capaz de darme cuenta. Segunda dimensión muy visible para los otros. Tiene que ver con un distanciamiento emocional y afectivo. Esto se da en personas que eran muy empáticas, cariñosas, que podían escuchar al otro y dar consejo. De repente empieza a tener conductas cínicas, irónicas, mal humor, insoportable, pero más respuestas como problemas tenemos todos, no sé, preguntarle a otro, yo no sé qué decirte. Estos temas es con otra persona. Empieza a tener como unas respuestas muy disruptivas para lo que esa persona era habitualmente. El que toda la vida fue un malhumorado, fue la manzana podrida, lo va a seguir diciendo, ese no está quemado, ese es así. Pero el que tenía una conducta distinta, una conducta amable, y que esto sembraba como magnetismo, y no es una vez, empieza a tener con bastante frecuencia este tipo de reacciones, ojo, porque es una persona que quizá tenga sintomatología en esta fase. La tercera y última, reducida realización personal. La visión que yo tengo de mi desempeño como entrenador. La primera parte es subjetiva. Yo no estoy rindiendo menos, pero yo siento que mi desempeño está muy mal, muy desajustado con la realidad. Pero al final, cuando esto se cronifica, sí, mi desempeño descendió realmente. Al principio es una percepción no ajustada a realidad, 100% subjetiva, pero con el tiempo termina siendo así y es otra de las caras visibles que tiene el burnout. Tenemos que pensar también que como este síndrome tiene que ver con el trabajo, la organización también puede a veces o empujarnos a enfermar o al revés, poner capas de protección que nos aleje de la enfermedad. Entonces, ¿qué es lo importante que ustedes sepan?
Que hay algunas variables que se llaman predictoras, es decir, si en este trabajo esto se da comúnmente, sus trabajadores tienen más chance de enfermar por esto. Algunas de las variables que tienen que ver con el ámbito profesional o de la organización, por ejemplo, tienen que ver con la sobrecarga de trabajo. Hay veces que a mí me contratan para estar con una categoría, con una frecuencia diaria de 3 horas y finalmente mi trabajo me termina llevando 6. Y siento además que algunas de las tareas para las cuales me contrataron, que no habían estado claras de antemano, yo no tengo las competencias, no tengo los recursos. Entonces, ahí también hay un desajuste entre las expectativas que la organización puso de mí en el trabajo y lo que yo realmente puedo dar. Ejemplo de esto, y cosa de fútbol, justamente estamos en una residencia. Durante mis 19 años en Nacional, muchas veces se les pedía a los entrenadores que fueran a almorzar o a cenar con los chiquilines y demás. Pero es verdad que nadie les dijo el día que los contrataron que tenían que hacer eso, que tenían que acompañarlos a alguna salida al cine, a esto. Entonces, claro, el entrenador dice, yo terminé de hacer lo que tenía que hacer en la cancha, mi planificación está entregada y presentada, pero ahora además tengo que tal cosa. Uno dice, ¿qué te cuesta ir un jueves cada tanto a comer un asado? Sí, pero capaz que es esto con los chiquilines, esto otro con la directiva, esto otro con los padres de, y de repente esas 3 horas diarias empiezan a convertirse en 6, 7. Pero además, yo me siento con pila de herramientas para hablar con mis deportistas. Pero hablar con padres, no. Y hablar con dirigentes, directivos, no. Y hablar con la prensa, menos, porque yo soy introvertido. Entonces, esas cosas que tienen que ver con la ambigüedad del rol, yo pensé que mi cargo tenía estas tareas y de repente la institución tenía pensada muchas más. Entonces, qué importante es clarificar y ajustar las expectativas que tiene la organización y las expectativas que tengo yo en relación a ese rol. Cuanto más ajuste haya entre lo que esperan y lo que yo tengo, de alguna manera va a haber como mayor acuerdo en ese rendimiento y en ese ajuste. Esto es lo que la mayoría de la gente percibe a nivel organizacional. Después tenemos variables predictoras intrapersonales. Las traigo yo. Y acá les voy a decir las claves, el género. Durante muchos años se decía que las mujeres éramos más vulnerables a la presencia del burnout. Y en esto yo he aportado, porque hace mucho que vengo investigando, las mujeres y los varones son igualmente vulnerables, pero se relacionan totalmente distintas con la enfermedad. Las mujeres nos agotamos antes y los varones se despersonalizan más. ¿Qué quiere decir? Que los varones en esa fase de interacción con el otro y el desapego emocional lo tienen mucho más intenso que las mujeres. Sin embargo, no hay tanto hastío, no hay tanto cansancio a nivel de la cabeza. Ahora, recuerden que mientras tengamos sintomatología en cualquiera de las dimensiones, estamos en ese proceso de enfermar. Otra tiene que ver con la edad y la experiencia. Los menos experientes y los más jóvenes son muy vulnerables a la posibilidad de enfermar. Un entrenador que esta sea su primera experiencia está de alguna manera como muy desnudo de recursos para saber lo que implica hacer frente a momentos difíciles en un trabajo. Aquel entrenador que ya tenga cancha, que ya tiene años de experiencia, que está curtido, tiene una protección natural frente a esto. O sea que en este sentido los años claramente son un gran protector. Entonces, qué importante que los más grandes sean mentores y tutores de las primeras experiencias de los otros entrenadores y que uno capaz que dice, yo me voy a la mierda. No, vení, pará, tranquilo, esto pasa. Vas a ver que esto se suaviza, vas a ver. Qué importante que entre ustedes, que son el equipo de entrenadores, porque ustedes también son un equipo, también puedan ser anclas emocionales entre ustedes. La tercera, las variables interpersonales o ambientales. Esto, yo creo que a muy pocos le deben haber hecho preguntas como estas en su entrevista de ingreso. ¿Tienen hijos? ¿Tienen pareja? ¿Tienen una vida social? ¿Tienen proyectos por fuera del fútbol?
es central saber que la otra persona tiene otras alternativas de vida que no sea el fútbol. ¿Por qué? Porque si yo estoy agotado mentalmente, me voy realmente mal a mi casa y estoy solo, yo sigo con eso enroscado. ¿Por qué es importante trabajar esto? Porque tiene consecuencias muy graves y además, hasta el día de hoy, no hay tratamiento. Quiere decir que la persona que a través de diferentes vías, un cuestionario, una observación o varias, entrevista en profundidad, es diagnosticado por burnout, no tiene tratamiento específico. Se lo trata como una persona depresiva, en donde el psiquiatra le da psicofármacos, el psicólogo le hace terapia, pero esta enfermedad no es igual a la depresión, porque si no sería depresión. Tiene otras características que es que hay muchos motivos que me podrían llevar a tener esto. Mientras que en la depresión, en general, hay un motivo que hace que yo reaccione, por eso se llama alguna depresión reactiva, a algo. Me separé, falleció un familiar y demás. En esto, yo no sé qué es lo que me está generando el daño y el malestar. No tengo claridad. Por lo tanto, tienen características distintas. A nivel psicológico, ¿cómo nos podemos dar cuenta que alguien está quemado? Porque empiezan a aparecer enfermedades psicosomáticas que esa persona no tenía. En la piel, digestivas, insomnio. Esto de los trastornos que hay hoy a nivel digestivo que antes no se conocía, la celiaquía, el SIBO, el NIBO, todo eso tiene que ver con el estrés. Y cuando empezamos a ver que además esas enfermedades psicosomáticas le va cambiando en una misma persona, ojo, que puede ser una de las consecuencias del estrés crónico. Lo otro, mucho sentimiento de culpa, porque como no entiendo qué es lo que me está haciendo mal, me genera como angustia, tristeza y culpabilidad. Pero si yo antes esto lo hacía y lo amaba, ¿por qué ya no quiero hacerlo más? Y no entendés por qué no lo querés hacer más, pero te da rechazo hacerlo. Entonces aparece mucha culpa, aparece mucho enojo, aparece también consumos de drogas, sobre todo el alcohol, que es como, no quiero pensar en esto, entonces empiezo a tomar, empiezo también a aislarme. Desde el punto de vista de la organización, esto se va a dar en personas muy comprometidas. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Ausentismo. Empiezo a faltar, sobre todo con la excusa de tengo una enfermedad psicosomática, no dormí, tengo malestar y demás. Empiezo a llegar tarde, estar desmotivado, generar falta de compromiso. O sea, el deportista se da cuenta que el entrenamiento no está planificado. Hay una interacción con mis compañeros de trabajo que también se nota que está desgastada o que no se llevan bien. Pero lo más importante de todo tiene que ver con lo ambiental, con lo que hoy hablábamos de su vida fuera del trabajo. El burnout que empieza siendo del trabajo se termina comiendo la vida entera. Se termina comiendo la vida personal en cuanto a que hay una disminución total de la calidad de vida. La gente, mi familia, mi entorno, no entiende lo que me pasa, pero lo que tiene claro es que yo genero rechazo, porque estoy siendo una persona que habitualmente no soy y además estoy desapegada afectivamente, no me importa nada de lo que les pase. Y lo otro es que hay una gran cantidad de actitudes negativas hacia la vida, que esto puede a veces llegar hasta una autolesión, quiere decir, a lastimarme con tal de tener un dolor físico que me libere un poco del dolor emocional. Esto puede llevar hasta intentos de autoeliminación, claramente. ¿Sí? Entonces, es bien importante que ustedes entiendan que al burnout se lo previene y que no hay después un tratamiento. Entonces, qué importante es poder agarrarlo a tiempo y, como les dije antes, la persona que lo tiene no se da cuenta. Entonces, ¿quiénes son los grandes derivadores? ¿Quiénes son los que pueden llevar a que esta persona se lo ataje a tiempo? Los compañeros están todos los días de su vida decir, este loco no está bien, no está como antes, algo le pasa y no hay nada de lo habitual que podría ser como el disparador de que esté así, porque cuando alguien está pasando un mal momento, decís, está reaccionando frente a esto, pero no hay nada aparente. Entonces, ustedes son los grandes agentes de derivación de sus propios compañeros. Entonces, qué importante es que se conozcan un poco más, que haya espacios para que ustedes puedan compartir entre ustedes. En cuanto al trabajo en sí mismo, hay algunas características que en el entrenador de fútbol se nota mucho cuando está quemado y que tocan de alguna manera las 3 habilidades que los entrenadores tienen que tener, que es
saber comunicar, saber motivar y saber liderar. Un entrenador que está quemado no es capaz de contener a su deportista. No es capaz de sostener a nadie, porque no se puede sostener a sí mismo. Por otra parte, todo lo vive como una amenaza. Hay amenazas que son reales, me putea la hinchada, los jugadores, tengo el directivo atrás, pero hay otras que no, y yo también las percibo como amenaza. Si yo todo el tiempo estoy paranoico, están dos jugadores hablando, yo paso y mira, esto seguro me están dando, no, están diciendo algo que no les gustó, y esos dos jugadores están hablando de cualquier otra cosa. Ahí no había amenaza real y yo la percibo como una amenaza. Entonces, ¿qué pasa si todo lo vivo con la misma alerta? Aquellas que son reales, yo no voy a accionar porque no sé cuáles son verdaderas y cuáles no. Todo lo vivo como amenaza. Entonces, perdemos ese sentido de reacción. Perdemos esto de poner una estrategia de afrontamiento, porque todo me resulta amenazante. Lo otro es esto un poco que les hablaba al principio de ser deshumanizantes. Empiezo a comunicar de una manera que si daño al otro, me importa muy poco. Si lo que dije tocó su autoestima o lo dejé en ridículo, que se maneje. Tiene que estar jugando al fútbol en primera, tiene que saber, tiene que tener herramientas. Ese es el tipo de argumento con el cual nos agarramos para justificar esa conducta de dañar. Y por último, su motivación, que personalmente está por el piso, también hace que escasee frente a sus deportistas, que no sepa cómo alentar y que no sepa cómo comunicar. Por lo tanto, es un entrenador que se expone porque sus tres habilidades que deberían estar acá están por el piso. Y lo peor de todo es que no se da cuenta. Entonces, ¿qué es lo probable? Que si no tiene compañeros o no tiene gente de salud que vea los síntomas, este entrenador va a ser echado. Y si tiene alguna señal de conciencia y de síntoma, lo que va a hacer es dejar el trabajo, va a abandonar. Pero lo que no va a poder en ningún momento es afrontar la situación porque está desnudo de herramientas frente a eso. Entonces también yo quiero que ustedes piensen en ustedes, en el autocuidado, porque la gran mayoría de las veces estos talleres están dirigidos para que ustedes sepan cómo cuidar al otro, a sus jugadores, pero no para que ustedes se sepan cuidar a ustedes mismos. Y a mí hoy en este taller lo que me importa es que ustedes tengan alguna herramienta y se vayan hoy con una idea de que ustedes se tienen que cuidar porque son personas que valen y que tienen una vida fuera del fútbol, que después cuidan a otros, pero probablemente ustedes tengan hijos, tengan pareja. Entonces, imagínense ese entorno próximo, vivir con una persona quemada porque en su trabajo no le está yendo bien. Entonces, la primera realidad es que ustedes son los que se tienen que cuidar, por ustedes y por su familia, y después por todos los jugadores que tienen alrededor de ustedes. Pero como persona y como entrenadores, ustedes valen. Y eso es súper importante para los que trabajamos en salud mental en el contexto deportivo. No son de segunda mano. El entrenador es el primero porque es el que ejerce un efecto multiplicador en el otro. Sin embargo, hasta ahora hemos trabajado al revés. Hemos trabajado por y para los jugadores y después con ustedes para que sepan cuidar a los jugadores. ¿Y a ustedes quién los cuida? Entonces, pensemos en el autocuidado. Y acá viene, ¿se acuerdan que decíamos que era burnout engagement, las dos caras de una misma moneda? Pero esta tiene que pesar más. El engagement es esta conexión con el trabajo. Conexión, inspiración, compromiso. Las traducciones son varias. Al igual que el burnout, tiene tres dimensiones. Al igual, son exactamente dos modelos contradictorios, pero que se unen muchísimo. La primera dimensión, vigor. ¿Qué significa? Que este trabajo a ustedes debería reenergizarlos. Les tendría que dar vitalidad para hacer otras cosas. No es que después de entrenar, llego a mi casa liquidado y no quiero nada. No, llego a mi casa, voy a buscar a los gurises al colegio, me voy yo a hacer una caminata, me voy a nadar. Tengo una vida después del trabajo y esa vida requiere energía. Y este trabajo me da energía para responder a todo lo otro que tiene mi día. Entonces, si yo estoy en un trabajo
con el cual estoy conectada y comprometida, sin lugar a duda, me genera un montón esto de vitalidad para todo lo otro. Pero vieron que yo no uno mi proyecto vital a mi proyecto laboral. Mi proyecto laboral es parte de mi proyecto vital. Yo soy mucho más de lo que trabajo. Entonces, a veces confundimos que si estoy con trabajo y además me está yendo bien y demás, tengo un gran proyecto vital. No, tenés una parte que es el trabajo que anda genial, pero capaz que las otras patas de tu vida no están bien. Entonces, esto te hace ver que el trabajo te encanta, te conecta, para que también vos puedas en el resto de las aristas de tu vida estar al 100. ¿Ah? Eso es lo que hace vigor. Dedicación tiene que ver con esas ganas de ir a ese trabajo, de esas ganas de rendir, pero sobre todo por el clima que se vive. Esta es la opuesta a despersonalización, donde había un desapego emocional. Acá yo voy, no solamente porque la organización me gusta, sino porque me gusta encontrarme con las personas con las cuales trabajo. No es lo mismo que estén o que no estén. Ese clima de equipo hace que yo quiera estar conectado con el trabajo. En la otra, ¿se acuerdan? ¿Tenés problemas? Problemas hacemos todos, manejate. En esta vengo acá y elijo todos los días porque verlos, además de que me permiten hacer mi trabajo, me hace bien. Y absorción tiene que ver con el manejo del tiempo y con la concentración que yo le pongo a mi trabajo. Me gusta tanto mi trabajo que la percepción del tiempo es que se pasa volando. No sé si ustedes se dan cuenta, cuando uno está copado con algo, decís, hace 3 horas que estoy, pero parece que media hora pasó. Sin embargo, cuando alguien está en algo que le aburre, no termina más. Entonces, la absorción tiene que ver con el disfrute, con el pasaje del tiempo y con estar muy concentrado en la tarea que realizo. Claramente, el panorama del engagement es totalmente opuesto al panorama del burnout, ¿no? Y en esto la organización también tiene mucho que ver. La organización apoya y genera gente conectada y comprometida, premia y refuerza a aquellos que vienen todos los días, que laburan, que se quedan más tiempo o que realmente le ponen mucha dedicación, como hoy dijiste, ese entrenador inspirador, ¿no? Vos lo percibiste, ¿la organización lo habrá percibido? ¿Le habrán reconocido alguna vez que no hizo solamente su trabajo por hacerlo, sino que realmente dejó marca? Probablemente no. ¿Ah? Pero eso es algo que tenemos que pensar también, es cómo las organizaciones nos empujan a enfermar o nos protegen. El engagement es un gran protector. Siempre me gusta irme con cosas concretas, porque aparte el deporte es así. Bueno, ¿cómo podemos, después de ver las dos caras de la moneda y qué es esto de que podemos llegar a buscar ser magnéticos, liderando y demás? Esto no es porque sí. Ustedes se dan cuenta, esto es un imán. Porque eso es el magnetismo, es que buscar que el otro quiera quedarse, buscar que el otro quiera estar adherido por mucho tiempo a mí como entrenador y a la institución donde trabajo. Entonces, esa va a ser la finalidad del magnetismo. Pero ¿cómo empieza? Primero, otra vez, con autoconocimiento emocional. Lo que empezamos, ¿no? Mis fortalezas y mis aspectos a mejorar. ¿Cómo manejo mis emociones? ¿Quién es mi ancla emocional? ¿No? Es que un deportista perciba que esa persona tiene sangre por las venas y le pasa de todo, pero que además la sabe manejar, es tremendo. Entonces, de alguna forma, es un gran reconocimiento que hace el deportista para su entrenador cuando percibe que se regula, cuando percibe que puede estar en diferentes situaciones y además seguramente lo vaya a buscar como ancla emocional. Ahora, un entrenador desregulado que lo único que hace es putear, que lo que hace es generar temor o miedo, no va a encontrar que ningún deportista lo vaya a buscar como ancla. Va a encontrar a algún deportista que entienda que hacer una alianza capaz que es minimizar el miedo o la simetría, pero no va a ser su ancla emocional. Gestionar la carga mental. Esta es una variable que empecé a estudiar hace poco. ¿Cuánto pesa las emociones y la presión? Nosotros en un macrociclo, mesociclo, tenemos todo en el microciclo las cargas medidas, las cargas físicas, las cargas de frecuencia de lo que hacemos. ¿Y las emociones? ¿Cuánto pesan las emociones en una pretemporada? Que los músculos están así, todavía les das porque tienen que soportar la presión de lo que va a ser todo el año.
nos pusimos a pensar que el clima motivacional que generamos puede generar más cargas o menos. Entonces estamos estudiando esta variable tanto en entrenadores como en deportistas que tiene que ver con la percepción del esfuerzo físico, la percepción del esfuerzo mental, la percepción de la dedicación. Yo siento que esto se me está comiendo la vida, ¿o no? La percepción de la confianza y la percepción de rendimiento. Yo siento que esto me empuja a rendir o siento que esto me lleva al piso para rendir. Los y las entrenadoras tienen que tener un gran manejo de la carga mental. Es decir, saber cuál de los factores es el que más pesa, ¿sí? Carga física, carga mental, esfuerzo, dedicación o rendimiento. ¿Qué me pesa más? ¿El resultado de cada partido? Bien, entonces eso es lo que voy a tener que trabajar. La conexión con el propósito personal, que lo llamamos Ikigai. El Ikigai es un concepto japonés que habla del impulso vital, del propósito de vida. Y esto de tener claro, mi trabajo es mi proyecto laboral, no es mi proyecto vital, es una partecita. Pero si yo uno mi proyecto vital a mi proyecto laboral y este va mal, mi vida está toda mal. Mis pacientes deportistas, porque yo trabajo con muchos adolescentes, porque mi vida es una mierda. Bueno, contame, a ver, vamos a separar, ¿qué tan mierda es tu vida? Entonces tráeme. Entonces, ¿viste que no está todo mal? Está mal esto, pero no está todo mal. Entonces, qué importante es tener claro que mi proyecto de vida es mucho más grande que lo que situacionalmente está pasando en este trabajo en particular. Y más en el fútbol, donde no tenemos nada claro de cuánto vamos a perdurar en un trabajo. Prácticas regenerativas. Y esto, le pedimos a los deportistas el entrenamiento invisible. ¿Quiénes de ustedes como entrenadores tienen un entrenamiento invisible con unos hábitos saludables que sean súper positivos? ¿Quiénes duermen 8 horas? ¿Quiénes hacen toda la comida, se suplementan? ¿Quiénes buscan vínculos saludables? ¿Quiénes tienen un espacio de ocio y tiempo libre? Y lo otro que me parece súper, súper importante que ustedes lo empiecen a instaurar y a pedir. Espacios como este. Espacios donde pueda haber contención entre los propios entrenadores. Espacios de mentoría o de tutorías entre los propios entrenadores. Recuerden que el entrenador experiente es un gran protector para el entrenador novato. Entonces, qué importante, pero el novato viene con energía y viene con las ideas y viene con un manejo de la tecnología que el experiente no lo tiene. Entonces, ese entrelazarse es tremendo, es tremendamente positivo. Algo que a mí me gustaría que ustedes se lleven de mis 19 años de experiencia en el fútbol es que quizá ustedes no dimensionan el rol que tienen en la vida de sus deportistas. A mí me tocó vivir situaciones muy difíciles a nivel social de chicos, acompañar cosas durísimas, ¿no? Violencia de género, que un papá mate a una mamá y que haya venido a pedir al club ayuda y no le hayamos dado la ayuda suficiente. Gente que vive en una pobreza que ni los animales viven de esa forma. Gente que está acostumbrado a que violar es común. Gente que está acostumbrado a venir a putearte y a agredirte o a solucionar con un arma, a ver, séptima división, ¿no? Que es, te vengo a buscar afuera con un arma y exponerse uno, ¿no? Sacar a un gurí de la cárcel para ir a entrenar y devolverlo, porque era chorro, pero jugaba y estaba bien, no había que soltarlo, había que dejarlo ahí con nosotros. O sea que he vivido cosas tremendas. Elegir quién come y quién no come. En una residencia como esta tenés un montón de jugadores y pueden comer 40. Y vos estás eligiendo quién come y quién no. Entonces, me ha tocado muchas. Pero lo que más me llevo, y por eso respeto tanto a los entrenadores, es que para la gran mayoría, y si no para todos los chiquilines que han pasado, por lo menos en ese club, el entrenador fue el único o seguramente el modelo más potente de salud que han tenido de parte de un varón. Es decir, que yo he visto cómo esos entrenadores no fueron recordados por ser entrenadores. Fueron recordados por ser o padres o por de alguna manera haber tenido el único gesto de cariño y de cuidado, la única preocupación. Entonces, yo lo que los quiero invitar a que ustedes piensen que en realidad todos son magnéticos.
Porque esto del magnetismo, si yo tiro una piedra, queda esos círculos alrededor. Y ustedes en su diario accionar están de alguna manera respondiendo a necesidades que probablemente de muchos de estos chicos no las tenga de otro lugar. Entonces, lo que yo me llevo realmente es que el lugar y el rol que tiene el entrenador es de un agente de salud. Es mucho más potente el trabajo que hace el entrenador que el que hago yo, porque ustedes están todos los días con esos gurises respondiendo a necesidades. Por eso es tan importante esto de volver a humanizarse, ustedes, hablarse bien, hablarme primero bien y entre ustedes y cuidar al otro, porque probablemente sea el único espacio de salud que muchos de estos gurises van a tener en su vida.